Hola, hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo estás? Te saluda tu amiga Ari Mier. Te doy la bienvenida a esta sección de lectura y análisis de libros. Recuerda que en este canal estamos leyendo el libro de la gloria por el infierno, escrito por el señor Rubén Aviña, donde nos relata la historia de una muchachita, una jovencita sumamente valiente llamada Aline Hernández. Ella, al contar su testimonio, siendo víctima y sobreviviente de una red coercitiva, gracias a que no se quedó callada, gracias a que alzó la voz, ella logró salvar la vida de más de 10 víctimas y los bebés que en ese momento estaban en esa red coercitiva, privados de su libertad. Entonces, Ali es una jovencita sumamente valiente que no se quedó callada, que fue víctima, pero fue una sobreviviente muy valiente, muy valiente, y no se quedó callada, alzó la voz y, y dentro de su proceso de sanación no perdió su esencia, su empatía y esas ganas de querer ayudar a jovencitas que pasaron por cosas similares que ella pasó cuando estuvo en esta red coercitiva. Entonces, Aline es una mujer, hoy es una mujer sumamente valiente, que nuevamente está alzando la voz, no solo por ella, sino por todas sus compañeras, que cuando salieron de esta red coercitiva, pues siguieron siendo revictimizadas en proyectos del artista, tanto en películas, series, libros, también un libro que sacó El Depredador, un libro espantoso, comentarios malintencionados que dijo en entrevistas, eh, comentarios que dijo en un reality, Mari, han sido ellas atacadas, revictimizadas, humilladas, y en el caso particular de Aline pues se han ensañado mucho con ella. Entonces hoy nuevamente a través de su canal Alíneate y abre tus alas, de la mano de la licenciada Carla de la Cuesta, que también tiene su libro de Toda la Luz, eso lo puedes conseguir en Amazon. Su libro Toda la Luz es un extracto del expediente de Chihuahua, trae el relato, trae las declaraciones de más de 10, 11 jovencitas que fueron liberadas en ese momento gracias a la publicación de este libro. Entonces nos invita a estudiar un poco de psicopatía integrada y la injusticia, ¿no?, que vivieron en ese momento. Entonces, de la mano de Carla de la Cuesta, pues en su canal hablan de estos temas de desarrollo personal y hablan de su experiencia, cómo han logrado transitarlo, y son voz para aquellas personas que pues no se animan a contar su historia. Pues ellos ya están dejando un precedente para futuras generaciones, para que esto no le pueda pasar a alguien más. Entonces nos quedamos en el capítulo número 10. Vamos a dar inicio a la lectura. Ahorita yo estoy aquí afuera porque traje a mi hija a sus clases de artes. Yo tengo dos hijas, una de 10 y una de 8. La chica va a clases de baile, a ella le gusta mucho el escenario, le encanta bailar, le encanta modelar. Ella se para en un escenario y no tiene miedo, le encanta que la vean. La mayor le gusta también la parte de artes, tiene también su lado artístico, pero le gusta más a ella el lado de pintar, le gusta dibujar, le gustan las manualidades. Entonces la traje aquí a una escuela de artes, pues para que aprenda un poquito más de esas habilidades y pueda seguirse desarrollando, aprendiendo. Y pues estoy aquí afuera, sale aquí ahorita como a las 5 de la tarde, y dije, bueno, para matar el tiempo, vamos a continuar con la lectura y análisis de este libro. Vamos a dar inicio a la lectura del capítulo número 10. Pruebas de amor. Aline ya estaba en segundo de secundaria, cuando sus compañeras de clase empezaron a notar un cambio radical en ella, en especial Mosi, una jovencita de su edad que hasta entonces había sido una de sus mejores amigas. De pronto advirtió que algo muy raro sucedía con Aline. Sí, era otra. Había cambiado mucho. En los 2 meses de vacaciones que habían pasado, ya casi no hablaba con nadie. Siempre estaba callada y pensativa, sola. El cambio fue muy notorio. Antes había sido una niña muy linda, incluso empezó a reprobar materias,
Todos nos dimos cuenta, hasta las maestras, y se nos hizo muy extraño, pero nunca pudimos saber lo que sucedía, porque ella se aisló. Pensamos que a lo mejor ya se le habían subido los humos con eso de que la iban a lanzar como cantante y que iba a grabar un disco. Yo estaba muy intrigada y recuerdo que en 2 o 3 ocasiones me la acerqué y le pregunté qué le sucedía, porque a pesar de todo me daba lástima ver que se había quedado sola, pero nunca decía nada. Me contestaba con monosílabos y prácticamente me mandaba al demonio con su indiferencia, así que decidí que ninguna necesidad tenía de que me hiciera esas groserías y ya no volví a preguntarle nada. Me dolió mucho que se apartara de mí, luego de que nos llevábamos tan bien y de que le tenía mucho cariño. Pensé que tarde o temprano se le pasaría y que volvería a ser la de antes, pero no. Los días pasaban y cada vez estaba más rara. Recuerda que Aline, en capítulos anteriores, Aline poco a poco fue manipulada por su depredador y sus cómplices, ¿no? Los presuntos cómplices. Entonces, la mente de Aline, de una niña de 13 años, fue manipulada. Usaron técnicas de manipulación para coercionarla, para tener control sobre ella. Y poco a poco, con estas técnicas de manipulación que fueron tan sutiles, fueron poquito a poquito robando su voluntad personal, su valor, su valía, su autoestima, ¿no? Poco a poco fueron robando la personalidad de Ali, ¿no? Entonces, recuerda que en los capítulos anteriores, pues ya cuando Ali, la artista, manipula su mente al grado que la manipula al grado de que Aline llega a creer que está enamorada del depredador. El depredador entra y le dice: yo no quiero que tengas amigos, yo no quiero que vayas a invitar hombres a tu fiesta de cumpleaños, puras amiguitas, ¿no? Que sí, que no sé qué, no te preocupes. Entonces, cuando la mamá de Aline le hace una reunión en su cumpleaños número 14, pues invita al artista, a sus amiguitas, y dentro de los invitados pues estaba su vecinito Alfonso, un jovencito que le gustaba a Ali, ¿no? Entonces la artista se enoja, va y se esconde, pues no se esconde, ¿no? Hace berrinche y se fue al cuarto de Aline y no bajó a la comida. Estaba muy molesta que por qué había invitado a Alfonso, si Sergio había sido muy claro en que no invitara a hombres. Entonces la artista se le quedaba viendo con esta mirada de: no sabes en lo que te acabas de meter, ¿no? Como querer ejercer poder sobre la víctima. Entonces ya Aline traía pues este lavado de cerebro, esta manipulación, donde poco a poco fueron robando su voluntad. Entonces ya la gente lo empieza a notar, entre ellas su amiguita Mosi. Es que ya no era la misma. Recuerda que en el capítulo anterior, pues cuando la artista, de tanto lavado de cerebro, de aplicarle love bombing, de espejearla, de llevarla ante el depredador, donde nuevamente el depredador inicia la etapa de love bombing, empiezan a tener citas y todo, pues Aline pasa desapercibida todas las banderas rojas. ¿Por qué? Porque ya venía, ella venía en un proceso de idealización, ¿no? Donde ella empezó a segregar dopamina, serotonina, estaba en una etapa de enamoramiento. La víctima pasa por un proceso de enamoramiento y los manipuladores y depredadores la estaban bombardeando de amor para manipularla con un propósito. Manipularla con un propósito de llevarla ante un depredador y que el depredador pues hiciera de las suyas con la víctima. Mientras tanto, la artista usó a Aline, le hizo creer que eran amigas para llevarla ante el depredador. Entonces prácticamente la artista captó a Aline como un trofeo para llevársela al depredador y poder la artista ganar puntos con el depredador, ¿no? Entonces para ella fue como, para la artista Aline fue como un trofeo,
un premio, combustible para el depredador, ¿no? Entonces con eso la artista ganaba puntos con el depredador. Entonces a Aline no la vieron como un ser humano, la vieron como un objeto utilitario. Dentro de todas estas técnicas de manipulación por las que pasó Aline, dentro love bombing, la técnica de espejo, triangulación, gaslighting, es cuando entra el depredador la bombardea de amor, empieza nuevamente a manipular su mente y en el capítulo anterior, pues desgraciadamente este cerdo se sale con la suya y pasa el cometido, lo que él quería hacer con Aline, y finalmente pues tienen relaciones que yo no le llamaría así, yo le llamaría que se aprovechó de una menor de edad y para celebrar su victoria al final él canta el himno nacional. Entonces Aline pasó por estas técnicas de manipulación, que fue la primera fase en el love bombing, para un objetivo, para que el depredador se aprovechara de ella. Entonces ya en el siguiente capítulo la gente empieza a notar que algo está mal con Aline, algo raro. ¿Por qué Aline, una niña tan extrovertida, artística, que le gustaba mucho jugar con sus muñequitas, a jugar a ser cantante, cómo de la noche a la mañana cambia? Si se supone que estaba preparando su disco, que estaba tomando clases de canto para lanzarla como cantante. Entonces, si se supone que estás en una etapa en la que cualquier jovencita estuviera muy contenta, porque ese cambio, ¿no? Entonces ya su amiguita Mossy empieza a ver, es que no es la misma de antes, o sea, ya no hablaba con nadie, estaba callada y pensativa, empezó a reprobar materias, se aisló, se había quedado sola, ni siquiera me contesta, me responde con monosílabos. ¿Por qué? Porque Aline ya traía este programa: no hables con nadie, no puedes confiar en nadie, no hables con hombres. Claro que primero empezó así, no hables con hombres, pero recuerda que cuando entró a la escuela era no hables con las amiguitas no hables con las alumnas de la escuela, no confíes en ellas porque te tienen envidia, como Sergio se acerca más contigo porque tienes talento, te tienen envidia, son muy envidiosas, no hables con nadie, ¿no? Entonces empiezan estos depredadores poco a poco empiezan a aislar a su víctima, ¿no? Con el objetivo de que tengan control sobre ella. ¿Por qué? Porque lo primero que hace un depredador, un manipulador, es aislar a su víctima de su red de apoyo, para que la víctima no tenga dónde ir y solo pueda confiar en su depredador, en el manipulador, así generar en ella una dependencia emocional. Por más que la dañen, por más que la maltraten, ella no se irá. ¿Por qué? Porque en ella ya se creó una dependencia emocional. Entonces, alguien que tiene una red de apoyo, alguien que puede confiar en sus amigas, pues es más fácil salir de una relación destructiva, tóxica. Pero a Aline ya la estaban aislando poco a poco. En capítulos más adelante nos daremos cuenta cómo empiezan a aislarla de su propia madre, ¿no? Entonces, poco a poco fueron manipulando a Aline, una niña de 13 años. Eran 2 adultos en contra de una menor de edad. Josie también notó ese cambio y empezó a preocuparse. Sabía que algo estaba sucediendo con su hija, aunque entonces no se imaginaba la verdad. Las madres tenemos un sexto sentido y eso es verdad. Al principio supuse que se debía a que Aline se encontraba en la edad de la transición de niña a mujer, como cualquiera. La edad en que en esos cambios tan repentinos son normales. En ese entonces no me pasaba por la mente lo que en realidad le estaba sucediendo. Sergio era tan amable y protector con Aline que hasta llegué a pensar que ella lo veía como un papá. Incluso el día del padre le compré un obsequio y al igual
que lo había hecho ya en otras ocasiones, una vez más le di las gracias por ser tan bueno y generoso con mi hija, por tenerle tanta paciencia, por creerle en ella y preocuparse por su futuro, por realizar sus sueños y guiarla por el mejor camino. Fíjate que la señora Josie empieza a notar unos cambios en Aline. Ay, está un poquito rara, como que es ese sexto sentido, ¿no? De que se te activa cuando eres mamá. Yo conozco a mi hija, ella no es así. Digo, a menos de que tengas un hijo, una hija introvertida, bueno, a lo mejor puede ser parte de su personalidad. Pero, aunque sea introvertido, pues puede tener otros cambios que en su momento no tenía y pueden ser esos focos rojos, ¿no? Que podemos estar atentos, ¿no? Aline era una niña extrovertida que le encantaba, véanme, quiero bailar, quiero cantar, jugaba con su muñequita, con Rosa Berta, ponía su perrito y el resto de sus juguetes de que fueran su público, y ella era la artista y se ponía a bailar, a cantar, y de hecho cuando estuvo en el certamen de la chica joven de Menudo, pues no le dio miedo. O sea, ella se paraba en el escenario sin miedo, cero cohibida. De hecho, aquí en el libro nos comparte unas imágenes de cuando estuvo en el certamen de la chica joven de Menudo. Y mira, o sea, aquí creo que aquí se logra ver. Creo que aquí se logra ver bien la imagen. Este es Aline. Y se ve una niña cero cohibida, segura de sí misma, que le encanta el escenario, que es de las niñas que se sube y devora el escenario, segura de sí misma, baila, canta, hago lo que tenga que hacer con tal de ganar el certamen y conocer a Sergio Blas. Entonces, también por aquí vemos, mira, la pasión que tenía por cantar. Ahí estas imágenes no las voy a poner, aunque están en el libro, pero no. O sea, y esta parte, modelando vestidos de 15 años. O sea, una niña segura de sí misma, talentosa, brillante, segura de sí misma, una autoestima sana, que de repente cambie. De repente, de ser esa niña que se paraba en un escenario y brillaba, que disfrutaba sus clases de música, de canto, de baile, de repente está callada, está retraída, reprueba materias, pues son focos rojos, ¿no? Que algo no está pasando, algo está pasando, algo no está bien. Entonces, estamos hablando de los años 90. Este libro fue lanzado en el año 98. Entonces, cuando esto pasó, Aline tenía 14 años. Entonces, evidentemente, algo no estaba pasando. Algo estaba pasando, pero en aquella época, pues no se veía la maldad como ahora, ¿no? Que ya tenemos el alcance de las redes sociales, tenemos la información de primera mano. Antes no. O sea, sí existía la maldad, pero no era tan visible como ahora. Porque yo me acuerdo que a mí mi mamá me dejaba ir a los campamentos cuando era Boy Scout. Me decía, sí, que vaya al campamento, me quedaba a dormir. Y mi abuelita era de que, ¿cómo dejas a la niña si el diablo nunca duerme? Ay, mamá, no pasa nada. Y de hecho, yo me acuerdo que mi amiguita en ese entonces, que era mi amiga de la infancia, pues íbamos juntas al campamento, como si nada. Y llegábamos y todo muy normal. Hoy, claro que hoy yo, ahora que soy mamá, yo no suelto a mi hija para que se quede a dormir. Jamás. O sea, eso jamás va a pasar. Ni en un campamento, nada. No, yo no la suelto a que se quede a dormir si no es en su casa. Entonces, yo estoy aquí afuera esperándola en la escuelita de artes. Aquí está a un lado la escuela de artes. Mira, aquí está a un ladito mi hija. Ahí está mi hija. No te muestro más porque hay niños
compañeritos de ella, es su primer día. Así soy como mamá, o sea. Entonces, aquí estoy afuera. ¿Tú crees que la voy a andar soltando para que se quede a dormir? Pues no. Pero en aquella época pues no se veía la maldad como ahora. Perdón. Entonces, algo que menciona la señora Josie, Sergio era tan amable y protector con Aline que hasta llegué a pensar que ella lo veía como un papá. Incluso el día del padre le compró un obsequio, al igual que lo había hecho ya en otras ocasiones. Una vez más le di las gracias por ser tan bueno y generoso con mi hija, por tenerle tanta paciencia, por creer en ella y preocuparse por su futuro, por realizar sus sueños y guiarla por el mejor camino. Mira, dicen que Sergio era un hombre encantador, era un hombre sumamente amable, que siempre tenía tema de conversación. Entonces uno cree que un depredador, un psicópata va a llegar como en las películas de terror, va a llegar con el hacha, con el cuchillo y va a atacar. No. Los psicópatas llegan vestidos de ángel, llega con esta cara encantadora, llegan siendo sumamente amables, caballeros, generosos, llegan con esta finta. ¿Por qué? Porque obviamente quieren mostrar esa careta para ganarse la confianza de la víctima, y no solo de la víctima, de su red de apoyo. O sea, tanto que la señora Josie ni por aquí le pasó que Sergio fuera un depredador. Ella lo dice, era un hombre tan encantador, tan amable, que hasta el día del padre le dio un obsequio, porque lo llegó a ver como una figura paterna para su hija, porque la estaba apoyando para impulsar su carrera como artista, se preocupaba por su futuro y realizar sus sueños. Entonces a ese grado llegó la manipulación de engañar a la señora Josie, al grado de que la señora Josie creyera que Sergio podría ser una figura paterna para Aline, y le llegó a dar un regalo por el Día del Padre. O sea, hasta ese grado llegó la manipulación. O sea, que no solo Aline fue manipulada, también sus padres. Entonces, un psicópata integrado no va a llegar a tu vida con malas intenciones desde un inicio. Él no te va a decir, te quiero dañar, te quiero perjudicar, te quiero violentar, te voy a robar tu dinero. No. Va a llegar dulce, encantador, y no solo contigo, con tu familia, con tus amigos. Se va a mostrar un caballero para cuando tú quieras alzar la voz, la gente diga, no es cierto, está loca, él es tan encantador, tan brillante. Porque recuerda en el primer capítulo, bueno, que esa es la introducción, donde el señor Rubén Aviña pues pensaba también lo mismo de Sergio. Un hombre tan brillante, tan inteligente. No lo llegué a conocer, pero pues él pensaba que Sergio era un buen ser humano, al grado de que recuerda que cuando conoció a Sergio, fue cuando Sergio estaba en un orfanato, dejando juguetes y cosas para los huerfanitos. Mira qué hombre tan altruista, qué hombre tan bueno, que se preocupa por el prójimo. Entonces Sergio se preocupaba mucho por dar esa imagen, ¿no? Entre otras herramientas que él usaba, la religión. También él usaba esta herramienta para mostrar la imagen de un hombre de Dios, un hombre religioso, un hombre espiritual. Entonces, que Dios nos libre de esos gurús espirituales, que hoy en día en internet hay cientos de estas personas, que detrás de eso, de esa máscara de gurú espiritual, pues muy probablemente puedes tener frente a ti a un psicópata integrado. Entonces, un psicópata no va a llegar a tu vida con la cara de diablo, llega con la cara de ángel. Entonces, por eso es muy importante darle voz a este caso,
pues para estar alerta a estas banderas rojas y sobre todo cuidar a nuestros hijos. Cuando algo no anda bien, cuando empieza a cambiar su actitud, que brindarles, ¿no?, esta confianza de que, oye, mi amor, si algo te pasa, si alguien te dice que no me digas nada, es cuando más me debes de decir. Tener esta comunicación y esta puerta abierta para que nuestros hijos nos cuenten cualquier cosa que les esté pasando y poder apoyarlos y ayudarlos, ¿no? Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar todavía más después de que Aline cumplió los 14 años. Por ejemplo, cuando llegaba por las noches como a las 7:30, después de sus clases se iba derechito a su cuarto y no hablaba con nadie, el aislamiento. Ni siquiera contestaba las llamadas de sus amigos y se negaba a verlos cuando iban a buscarla. Muchas veces me le acerqué para preguntarle qué era lo que le sucedía, pero siempre me respondía lo mismo. Según ella, ya no quería salir con sus amigos ni verlos porque prefería estudiar y aparte porque ya le caían gordos. Lo pensé entonces fue que en verdad estaba muy entusiasmada con sus clases de actuación y canto. Además seguía en la secundaria, era normal que estaba rendida y por lo mismo ya no le quedaba tiempo para los amigos, porque llegando a casa tenía que ponerse a estudiar y hacer tareas. Así lo entendí entonces. Aline por su parte también advirtió el enorme cambio que se había operado en ella en cuestión de meses. Sentía que ya no era la misma, que la niña aquella que soñaba primero con Blancanieves y luego con Michael Jackson o Sergio Blas había quedado muy atrás. Perdida, quién sabe dónde, esa niña que ya no parecía en nada a la adolescente temerosa, callada y confundida en la que se había convertido. Exacto, un psicópata integrado poco a poco te va aislando, te roba tu identidad, o sea, eres otra, te roba tus sueños, te roba tu dinero, te roba tu juventud y poco a poco empieza a aislarte y a robarte tu esencia, empieza a robarte, a quitarte lo que realmente tú eres, te roba tus sueños, ideas, proyectos. En el caso de Aline en particular, pues le estaban robando su inocencia, su juventud, sus sueños. Le estaban quitando a una niña su virginidad. Le robaron su identidad en ese momento, porque después de que Aline salió de esta red coercitiva, resurgió como el ave fénix. Pero en ese momento, cuando ella estaba dentro de esta red coercitiva, le estaban robando su identidad. Un hombre mayor que ella, 20 años, la estaba manipulando y robando su identidad para lograr su propio beneficio. Entonces un psicópata integrado de poquito a poquito te va aislando, te va bombardeando de amor, te va espejeando, te va dando como que tu dulce, va estudiando tus heridas, llena tu huequito emocional momentáneamente. Tú empiezas a entrar en un proceso de enamoramiento, a segregar dopamina, serotonina, estás en el proceso de idealización, empiezas a construir ideas de una vida juntos, de voy a vivir mi vida de ensueño con mi príncipe azul. Mientras tanto él te está bombardeando de amor para robar tu identidad, para, en el caso de la protagonista de la historia, pues robarle su virginidad, robarle sus sueños, robarle sus esperanzas, sus ilusiones, su juventud. Entonces, ese era el objetivo de aislarla poco a poco, para que después de la etapa de bombardeo de amor, la víctima generara una dependencia emocional. Así cuando la víctima quiera salir, va a regresar. Cuando quiera salir, va a regresar. En el caso de Aline no fue así. Cuando logró escaparse, no regresó. Pero sí ha visto casos que mujeres que han dejado relaciones insanas vuelven al poco tiempo. ¿Por qué? Porque el manipulador, el violentador, el psicópata integrado ya generó en su víctima una dependencia emocional. Entonces la deja sin herramientas. Si te conoció trabajando, te pide que te sales de trabajar para que tú no tengas como herramienta el dinero, solvencia económica,
para salir adelante. Él se vuelve tu proveedor. Entonces es donde se ejerce la violencia económica, ¿no? Es por eso que hoy en día muchas mujeres no pueden salir de relaciones insanas por la violencia económica. Es que ¿qué voy a hacer si yo no sé trabajar? O cuando lo conocí estaba trabajando, pero ya pasaron 10 años, 20 años, 15 años. Ya no tengo la edad cuando yo lo conocí. Entonces empiezan estas ideas, estas inseguridades a su mente y se queda. Entonces sí es muy difícil salir de una relación. Esa es la realidad y yo lo entiendo perfectamente. Entonces, para un adulto es difícil. Imagínate una niña que apenas está echando raíces, que está en la transición de niña a adolescente, pasa por todas estas emociones, este cóctel de emociones, este abuso psicopático, abuso emocional, violación sexual, todas las emociones, esta confusión mental, todas las fases que pasó de abuso narcisista, pues su mente está en disonancia cognitiva. Me voy, me quedo, no me gusta, pero me incomoda, pero están mis clases de canto, pero mi mejor amiga, pero es que sí lo amo, pero no lo amo. Entonces su química cerebral está alterada. Entonces me voy, me quedo, le digo a mi mamá, no le digo a mi mamá, pero luego mi disco y todo el esfuerzo que he hecho entra en esta confusión constante. Entonces hasta la señora Yossi dice, ¿dónde está esa niña que yo conocí, que estaba enamorada de Sergio Blas, que soñaba con Blancanieves? ¿Dónde está? Es como si me la robaran, se la llevaran, ¿sí? Porque el psicópata integrado le estaba robando de a poquito su identidad. Sin darme cuenta empecé a acostumbrarme a lo que estaba viendo en secreto, sintiéndome más sola que nunca, sin saber a quién recurrir en busca de apoyo, de consejo, hasta que mi mamá llegué a sentirla lejana, como parte de mi pasado, sintiendo que ya nada tenía que ver con mi actual realidad. Esa realidad truculenta y oscura, ese pozo sin fondo en el que sentía que me iba sumergiendo cada vez más. ¿A quién recurrir en busca de apoyo y de consejo? Solo a mi amiga, la artista, la única que al final de cuentas estaba al tanto de lo que me ocurría. Ella no lo veía tan grave o desconcertante, sino más bien como algo natural. Así es el amor, me decía, y yo le empecé a creer, mientras que al mismo tiempo y con el paso de los días iba habituándome a cosas que, aunque al principio me sorprendían, poco a poco me fueron resultando normales, al menos ahí adentro, en esa casa, oficina, escuela, sintiéndola como mi segundo hogar. A pesar de todo, sorpresas y más sorpresas, sorpresas siempre desconcertantes, como cuando empecé a darme cuenta de algo de lo que antes no me había fijado demasiado. La manera en que tanto la artista como Omar y las demás se dirigían a Sergio. Sí, Sergio, por favor, buenos días, por favor, ¿cómo amaneciste? Por favor, como tú digas, por favor. Eran frases muy comunes y constantes. Yo misma más tarde de repente también empecé a utilizar eso del por favor, casi sin darme cuenta. Siempre que Sergio me pedía algo, buenos días, por favor, buenas noches, por favor, lo que tú digas, por favor. Nadie me obligó a decir eso, como tampoco me obligaron a hacer muchas de las cosas que estaba haciendo. Yo veía que tanto la artista como Mari y otras chavas como Ivette o Sonia le decían siempre eso de sí, Sergio, por favor. No sé si porque se los exigía o porque ellas les nacía. Como creía que ellas lo hacían para complacerlo y estar bien con él, empecé a imitarlas, hasta que me acostumbré y se me hizo de lo más normal. Exacto, empezó a hacer redes neuronales de lo que tú digas, Sergio, por favor, Sergio, sí está bien lo que tú digas, por favor, me perdonas, ¿cómo podemos solucionarlo? Todo lo que tú le digas a tu mente después de 21 días, esto ya se vuelve un hábito, un aprendizaje nuevo gracias a la neuroplasticidad. Entonces ten mucho cuidado en cómo le hablas a tu mente. Alguien que comenta, sí, al principio lo hacía como imitarlas, pero me acostumbré y se me hizo lo más normal. Entonces su cerebro asoció en ese momento en que cuando viera a Sergio tenía que hacer como las demás. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, por favor, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo tú digas? ¿Cómo podemos solucionarlo? Sí, claro, lo que tú digas, perdóname, ¿no? Entonces ya poco a poco Aline estaba siendo parte de esta red.
coercitiva, y dentro de esta red coercitiva Alim ya estaba aceptando esas creencias que se estaban llevando en esa red coercitiva, ¿no? En que tenían que ver como un dios y con respeto al depredador. Ahora que lo pienso, no sé, me parece tan ridículo, tan absurdo, más el hecho de que yo empezara a comportarme como las demás, y no solo eso, sino también vestirme y peinarme como ellas, adoptando sus ademanes, sus formas de ser, de comportarse, de hablarle a Sergio. Y después llegarían las pruebas de amor, esas pruebas que cada vez me resultaban más difíciles, no solo de ejecutar, sino más bien de comprender. Cada día tenía que demostrarle a Sergio que lo quería y que no le iba a fallar, como le había fallado aquella niña cantante y todas las demás que había pasado por su vida. Yo tenía que ser la heroína, esa era mi consigna. Y sí, fue la heroína que logró destapar esta red coercitiva gracias a que contó su testimonio en este libro de La Gloria por el Infierno. Gracias a su testimonio valiente, ella es la heroína de esta historia. Porque si yo hacía algo que a él no le parecía, algo que según él estaba mal o no era lo correcto, tenía que llegar al día siguiente a pedir perdón, saliendo de la escuela a las 3 de la tarde, pero luego me salía con que no podía perdonarme porque ya era demasiado tarde. Qué poco interés tienes en arreglar las cosas, me reprochó una vez, cuando precisamente le pedí perdón por algo, no recuerdo exactamente. Lo que le molestaba, lo que me estaba echando en cara era que no hubiera ido más temprano por la mañana, primera hora, para disculparme con él. Si no vine antes, fue porque estaba en la escuela, le expliqué. ¿Y eso qué?, me contestó. Te puedes ir de pinta, ¿no? Jamás en mi vida me he ido de pinta. Otro jamás. Pero bueno, ese día tuve que aprender otra lección. Que si Sergio se enojaba conmigo, por ejemplo, en la noche, antes de que me llevaran a mi casa, y ya no había tiempo para verlo y arreglar mis problemas con él, al día siguiente tenía que irme de pinta para estar en su oficina temprano, a la hora que él llegara, para poder hablar, darle una explicación y por supuesto pedirle perdón. A partir de entonces empecé a salirme de la escuela para irme de pinta, más bien para poder verlo cuando hacía falta, cuando tenía que disculparme por algo, por cualquier cosa. En ese mes tuve 8 faltas y por si fuera poco me expulsaron durante toda una semana porque una vez, con tal de escaparme de la escuela, tuve que empujar a Clotilde, la señora que cuidaba la puerta, porque no me dejaba salir. Y es que la pobre Clotilde no sabía que si yo quería irme de pinta no era por mi gusto, sino por necesidad, porque si no llegaba a tiempo con Sergio para aclarar cualquier cosa, eso me podía costar golpes, sí, golpes, o más bien cinturonazos. Poco antes, una de las primeras veces en la que fallé en algo, me dijo, para que aprendiera la lección tenía que pensar en la manera en la que podría castigar para ganarme su perdón. A mí lo único que se me ocurrió fue sugerirle que me dejara de hablar por un mes, que eso sería suficiente castigo. Pero solo se burló de mí y mientras lo hacía empezó a quitarse su cinturón del pantalón. Después, mientras jugueteaba con él, me dijo que la próxima vez ese sería mi castigo, unos buenos cuerazos para ver si entendía y me portaba mejor, para ver si así dejaba de desobedecerlo. Otra vez el miedo, el pánico. Imagínate que llegara a pegarme con el cinturón, y cómo iba a evitarlo si cualquier cosa que yo hacía le parecía mal y le tomaba como una falta de mi parte, como una desobediencia más. Enfermo psicópata. Que me cuidara, que me esforzara para complacerlo en todo. Esa idea de los cinturonazos empezó a atemorizarme y él se dio cuenta. Cuando llegó el día en que por una tontería, una falta que según él había cometido, ya meritaba un castigo, luego de pedirle perdón como de costumbre, y en eso empezó de nuevo a quitarse el cinturón, mientras que yo lo miraba aterrada. No, Sergio, por favor, por lo que más quieras, no me vayas a pegar, le supliqué. Me puse de rodillas y como de costumbre le imploré que me perdonara. Sin embargo, a él no le importaron mis súplicas. Pensé que nunca lo haría, que se trataba de una simple amenaza. Pero no, la cosa iba en serio. Se me acercó y me soltó un par de cinturonazos. Y mientras más lloraba, mientras más me quejaba, él me ordenaba que me callara. Me siguió dando más y más. Fíjate. Cómo empieza el depredador a llevar a sus redes
a la víctima, o sea, poco a poco empieza a integrarla en estas dinámicas de pruebas de amor, de castigos dentro de esta red coercitiva, ¿no? Entonces empiezan a manipular a Lynn y triangulando a la vez. Tienes que hacer estas pruebas de amor para demostrarme que tú sí me amas, no como la artista que prefirió a sus papás y terminó la relación conmigo. ¿Por qué? Porque está mal que tú le des el lugar a tus padres y que no me eligieras a mí, ¿no? El depredador lo percibe como traición. Entonces, claro que esa historia de amor nunca pasó, pasó en la mente de Sergio, pero esa historia inventada la usaba para manipular a las víctimas, en este caso a Lynn. Ok, tienes que demostrarme que me amas, ¿no? Porque acuérdate que yo te conté que esta artista me traicionó, lastimó mi corazón, pero tú tienes que demostrarme con estas pruebas de amor que me amas. Entonces, tienes que solucionar el problema, me tienes que venir a pedir perdón. Oye, pero si estoy en la escuela, ¿es que yo soy primero? ¿A poco me vas a poner por encima de tu escuela? ¿Me vas a poner por encima de tus padres? ¿Me vas a poner por encima de tu trabajo? No me importa lo que tengas que hacer, pero si en el día no queda solucionado, tú tienes que venir aquí a pedirme perdón. ¿Y qué hacía Lynn? Se iba de pinta, se escapaba de la escuela, que hasta dentro del mes llegó a tener 8 faltas y ya, ¿cómo está la amígdala cerebral? O sea, yo percibo que para este grado la amígdala cerebral ya está inflamada por estos altos picos de emociones. Las emociones que pasó por el bombardeo de amor, el proceso de idealización, el enamoramiento, ¿no? A segregar dopamina, serotonina. Ahora ya estamos en la etapa de devaluación. Empiezan a devaluarla, empiezan a maltratarla, empiezan estos juegos mentales de pruebas de amor, pero si no vienes, tienes que solucionarlo, a ver qué castigo propones, te voy a dar unos cuerazos para que aprendas. Entonces ya Lynn empieza a estar aterrada, estar en hipervigilancia todo el tiempo. Ya no quiero hablarle a mis amigos porque me caen gordos. Tengo que irme, señora Clotilde, porque si no voy me van a agarrar a cuerazos, ¿no? Entonces hago lo que tenga que hacer para que Sergio no me castigue, ¿no? Entonces ya empieza a estar la víctima en hipervigilancia todo el tiempo. Ahora, dentro de una relación donde existe la dependencia emocional, ¿qué hace un manipulador? Empieza a triangular a la víctima con la ex, con una compañera de trabajo. Mira, es que me mandó cartas, mira, mi compañera del trabajo me escribió un poema, mira, es que mi ex me sigue buscando, mira, es que no puede vivir sin mí, pero tengo que ir a verla porque es la mamá de mis hijos. Entonces, ¿qué hace el depredador, el psicópata? Empieza a usar a terceras personas, no precisamente una expareja, puede ser una compañera de trabajo, puede ser una tercera persona, para triangular a la víctima. Esto para generar en ella desconfianza, que esté en hipervigilancia todo el tiempo, con quien habla porque no llega, de seguro se fue con su compañera del trabajo, porque no llega de ver a sus hijos, de seguro ha de estar ahí haciendo de las suyas con la ex, ¿no? Para sembrar inseguridad en la nueva víctima. Entonces la víctima empieza a estar en hipervigilancia todo el tiempo, empieza a revisarle el celular, empieza a celarlo, a checarlo, a vigilarlo, ¿no? Entonces ya entra en la etapa de devaluación. Ahora, esto lo aterrizamos con la experiencia de Lynn. Aquí ya estaban recorriendo a los golpes. Ahora, ojo, si estás en una relación abusiva donde no existen los golpes, pero sí existe la violencia emocional, estás en una relación insana. ¿Por qué? Porque la violencia no solo son los golpes, también existe la violencia psicológica, emocional.
todo lo que a ti te hace mal, lo que a ti te daña emocionalmente, es violencia. Existe la violencia vicaria, ¿no? Que ahora está la violencia económica, ¿no? Existen otras áreas con las cuales se puede violentar a un ser humano. Digo un ser humano porque también hombres pues son víctimas de violencia. Entiendo que por temas de estadística son más las mujeres, pero también los hombres han vivido violencia. Entonces, pero estadísticamente son más las mujeres. Ahora, independientemente cuál sea la violencia por la que estés pasando o hayas pasado, no necesitas que tu pareja llegue a los golpes para dejarlo. Desde el momento en que él esté haciendo estos juegos mentales de triangulación, de sembrarte inseguridad, de que fíjate que mi ex, la mamá de mis hijos, quiere conmigo, me manda mensajes, y a lo mejor la ex ya está haciendo su vida como si nada, pero él usa a esa persona para sembrarte a ti inseguridad, usa a una compañera de trabajo, no te ama. ¿Por qué? Porque te está sembrando inseguridad. Él quiere crear en ti una dependencia emocional. Ah, no, ahora yo no lo dejo. Por los míos, aquí me quedo. Pero estos juegos mentales es con el fin de crear en la víctima una dependencia emocional y que esté en hipervigilancia todo el tiempo, ¿no? Que empiece a desconfiar de todas las mujeres que están alrededor de él. Entonces empiezas a celarlo de todo. O sea, hasta de su familia, hasta de las mujeres de su núcleo familiar, empiezas a dudar hasta de las primas. O sea, estás así en constante hipervigilancia todo el tiempo. ¿Por qué? Por estos juegos mentales que hace el manipulador o el psicópata integrado. Entonces, en el caso de Aline, pues evidentemente, pues ya estaban manipulando su mente. Ahora, su única red de apoyo en este momento era la artista. No podía Aline tener la confianza de ir con su mamá. ¿Por qué? Porque ya estaban aislándola. La estaban aislando primero de sus amigos. No le hables a Alfonso. Puedes invitar a tus amigas a la reunión, pero no invites a hombres. No invites a Alfonso, ¿no? Entonces ahí ya estaban empezándola a aislar. Ahora, ya estaban aislándola de su rutina diaria, de su vida. A mí no me importa si estás en la escuela, o sea, no me importa si tienes que estar en clases. Tú aquí vienes y me solucionas el problema ahorita, vienes a pedirme perdón. Entonces, cuando estás en una relación de pareja, tu pareja no es tu mundo. O sea, él viene a formar parte de tu universo. En tu universo tienes planetas. En esos planetas está tu familia, tus amigos, está tu trabajo, está tu desarrollo personal, tu trabajo espiritual, tu trabajo psicológico, ¿no? Estás tú. Y él viene a ser un planeta más. Tu pareja llega a ser un planeta más. Entonces, tú vas a rendir en todas las áreas de tu vida, incluyendo a tu pareja. A cada quien le vas a dar su lugar. Pero no tienes que abandonar todas esas áreas para tener una pareja. Es por eso dicen, ay, es que no quiero estar en una relación porque no quiero dejar de hablarle a mis amigos, no quiero dejar de ir al fútbol, no quiero dejar mi hobby, mi pasatiempo. Es que ¿por qué tendrías que dejarlo? Entonces, si tienes que dejarlo, no es una relación sana, es una relación tóxica. Las relaciones sanas respetan sus tiempos personales. Ahora, si tienes que anularte como mujer, si tienes que abandonar tus relaciones interpersonales, tienes que dejar de trabajar porque tu pareja te lo exige, porque es inseguro, entonces ahí no es. Ahí no es. ¿Por qué? Porque no te está respetando. No está respetando tus tiempos, no está respetando que tienes otras áreas en las que tú debes atender. Entonces, ahí no es. Me quedé frío. Me enteré de esto. No daba crédito. Te confieso que hasta pensé que Aline era mitómana, que toda esta historia que me estaba relatando de pláticas y cartas bien podría ser una mentira, producto de su imaginación. Le llamé por teléfono a su casa y como pude, con mucho tacto le dije que acababa de leer todos los castigos, lo de los cinturonazos. Pues sí, Rubén. Pero ¿y por qué lo permitiste? Le pregunté, todavía sin creerlo.
No sé, te juro que no lo sé. Y no te dejaba marcas con esos cinturonazos, pero por supuesto. ¿Y que tu mamá no se daba cuenta? No, porque los cinturonazos me los daba en las pompas y mi mamá nunca me veía desnuda. Claro, me quedaban las marcas, incluso a veces no podía ni sentarme porque me dolía mucho. Los fines de semana eran terribles para mí, me contó Alina al día siguiente. Por orden de Sergio me la tenía que pasar encerrada en mi casa sin ver a mis amigos hombres, sin poder hablar con ellos por teléfono, mucho menos con mi vecino Alfonso, el que tanto me gustaba y que me movía el tapete. Solo podía ver a mis amigas mujeres, pero nada más. Esta situación comenzó a fastidiarme. A pesar que al estar en mi casa me sentía más o menos segura, tranquila y a salvo, las palabras de Sergio, sus órdenes, sus mandatos no me dejaban en paz. Un domingo por la tarde, luego de haber comido con mi familia, pensé que, total, si hablaba por teléfono con Alfonso, por ejemplo, lo veía en la calle y lo invitaba en mi casa, Sergio no tenía por qué enterarse. Entonces me armé de valor y lo llamé por teléfono, a Alfonso. Al rato ahí estaba él en la sala de mi casa con su hermano y otro amigo. Lo que yo no sabía era que Sergio me tenía vigilada. Había contratado unos investigadores, aunque no lo creas, es la verdad, no te estoy diciendo mentiras. Un lunes cuando llegué por la tarde a su oficina me lo encontré con una carota hasta el piso, muy serio como queriéndome matar con esa mirada, tan fuerte, tan penetrante. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué hice ahora? Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, nunca lo hubiera creído. Sergio me mostró un sobre amarillo del que sacó unas hojas en las que estaba escrito a máquina con pelos y señas, todo lo que había hecho ese fin de semana, quién había ido a mi casa, con quién había hablado por teléfono y hasta todo lo que había dicho en mis conversaciones. No lo podía creer. Y claro, eso meritó un nuevo castigo. Otra cueriza, por desobedecerlo, por quererle tomar el pelo, por quererme pasar de lista, para que aprendiera que con él no se podía jugar, que era mucho más listo que yo y quisiera lo que hiciera, la verdad iba a descubrirla tarde o temprano. Me sentí tan asustada que nunca, porque me di cuenta que Sergio era capaz de todo y comenzó a darme miedo. Ya no solo lo hacía a mí, sino también que me pudiera hacer algo mis papás, a mi hermana o hasta el pobre de Alfonso, a quien a partir de entonces traté de evitar siempre, igual que a otro pretendiente que me salió por ahí, Rodrigo. Si me los encontraba en la calle me hacía la loca y me metía de inmediato a mi casa, o si me llamaban por teléfono me negaba. ¿Para qué buscarle tres pies al gato? Fíjate que en aquel tiempo no existían estos términos de psicópata integrado, narcisismo, técnicas de manipulación. No existían estos términos, no se hablaba tan abiertamente sobre estos temas de violencia. Por eso, cuando Rubén empieza a leer o se da cuenta, ¿no? De todo el maltrato que empezó a vivir Aline al lado de este psicópata, de los cuerazos, de los castigos, Rubén no daba crédito. A ver, no puedo creer, yo creo que esta niña es mitómana. ¿Por qué? Porque en aquella época no se veía eso. Ay, ¿cómo es posible que esta niña haya pasado por eso? A ver, déjame le hablo. Oye, ¿es en serio, Aline? ¿Es en serio que pasaste por eso? No porque la estuviera revictimizando, era porque en aquella época pues no se daba crédito de esas situaciones, porque era muy raro que alguien hablara de ese tema. Aparte, no es que no pasara, sino que en aquella época vivíamos en la cultura del silencio. Cállate, no digas nada. No se hablaba de inteligencia emocional, no, mucho menos de salud mental, de emociones. No se hablaba de estos temas. Entonces, como no se hablaba, no teníamos la cultura de ir al psicólogo, de ir a terapia, de tomar coaching, de meditar. Pues, ¿qué hacías? Reprimías. Callabas, ¿no? Entonces, en el momento en que Aline alza la voz y le cuenta a Rubén, pues, todo lo que vivió dentro de esta red coercitiva que dice Rubén, cuando llegan a este punto de los castigos y los cuerazos, es que no doy crédito. ¿Cómo es posible que pasaste por esto? ¿Por qué? Porque no teníamos en ese momento la información como hoy la tenemos. Si me has seguido el hilo conductor de la lectura y análisis, a veces yo te digo, esto es aislamiento, esto es violencia vicaria, ¿por qué? Porque hoy tenemos la información más de la mano y aparte porque a mí me gusta aprender de estos temas. Entonces,
tenemos más de la mano esta información. O sea, si alguien ahorita viene y me platica, oye, Ari, fíjate que con mi pareja estoy viviendo esto, no me deja trabajar o me tiene muy limitado el gasto, amiga, estás pasando por violencia vicaria, es violencia de género, es violencia económica, ¿no? O sea, demándalo. Ya podemos darle un nombre, pero en esa época es, ay, ¿a poco? ¿Cómo es posible que no te dé para el gasto para tus hijos? ¿Estás segura? ¿No serás mitomana? No por el tema de la revictimización, sino por la cultura del silencio que teníamos en esa época. Ahora, este psicópata va ejerciendo otras herramientas para seguir teniendo control sobre su víctima. O sea, ¿qué dice Aline? No salga, que no tenía permiso de salir los fines de semana, solo con sus amigas, de ver a sus amigas. No tenía permiso de salir los fines de semana y si quería ver, solo podía ver a sus amigas. Entonces, ¿qué dijo Aline? Ay, no, mira, quiero hablarle a Alfonso, a mi vecinito. Aline no contaba con que este psicópata pues la tuviera vigilada con investigadores privados, ¿no? Que le pone el sobre en la mano y le dice, mira, aquí están las llamadas que hiciste, las personas que fueron a tu casa, ¿qué onda? Entonces, como me desobedeciste, ahí te va otro castigo y otro castigo. O sea, poco a poco él ya le estaba llevando a su terreno de manipulación, de chantaje, de castigos, de aislamiento. Ya estaba entrando en la fase de devaluación, Ali, de bombardearle de amor, de golpe. Ya estaba pasando a la siguiente fase, que era la devaluación. Entonces es lo que hace un psicópata integrado, de elevarte hasta arriba, de prometerte que va a cambiar, de prometerte una vida juntos, la familia perfecta, yo voy a proveerte todas tus necesidades, no te preocupes, salte de trabajar, tú eres la madre de mis hijos, quiero estar contigo. Te hacen propuestas así de matrimonio, es espléndido en tu cumpleaños, regalos exagerados, llamadas, mensajes, poemas, citas. Así como te bombardea de amor, así te puede devaluar de la noche a la mañana. Entonces fue lo que le pasó a Linda, estar bombardeada de amor, de golpe la llevó a la etapa de devaluación. Entonces estaban alterando su química cerebral. Por eso llega un momento en que Aline está así. Y si le hablo a mi vecinito, y si no le hablo, pero si llega, y si no sé qué, ay, pero no se da cuenta. No creo. ¿Cómo se va a dar cuenta Sergio si no está aquí? Nada. Que el estúpido porcino la estaba vigilando por medio de investigadores privados. Entonces, Aline está disonancia cognitiva, me voy, me quedo, pero es que está mi disco, pero es que mi amiga me dice que todo está bien, el aislamiento, la hipervigilancia todo el tiempo, y si hago esto, y si hago lo otro, y si le molesta, y si no le molesta, y me escapo de la escuela, ¿no? Entonces, este poder tiene el psicópata sobre su víctima, alterar su química cerebral. Entonces, ya cuando estás en la etapa de evaluación, de repente como que vas a ver dosis de amor. Ándale, ven, vamos a cenar. Es que me acabas de dar unos cuerazos ahorita y me diste un cachetadón, sí, pero es que tú me provocaste, perdóname. Es que yo te amo, es que yo voy a cambiar, es que no sé qué. Ándale, vamos a cenar. Y empieza a ver como pequeñas dosis de bombardeo de amor. Para luego, si te quieres ir, volverte, tener él o ella en sus redes. Ándale, vamos a cenar, ándale. Entonces empiezas a pasar por estos altos picos de emociones. Esto va generando en ti una disonancia cognitiva, estás en hipervigilancia todo el tiempo, tu amígdala está inflamada y hay secuelas, que de hecho más adelante te haré videos pequeñitos, así cortitos como cápsulas para explicarte esto. Con mis palabras, yo no soy psicóloga, no soy doctora, no soy terapeuta, psiquiatra, pero te lo explico con mis palabras como yo lo voy entendiendo, porque a mí me gusta aprender de estos temas. Entonces, conforme yo lo voy aprendiendo con mis palabras, pues yo te lo explico, ¿sale? A ver. Me sentí asustada más que... sí, ya. No podía creer las cosas con las que Sergio me salía cada día. Siempre algo nuevo y terrible. Obviamente mi mamá y Benito seguían sin saber lo que me sucedía. No se imaginaban el infierno que estaba viviendo. Pensaba que era feliz, ahí realizando mi sueño. ¿Cuáles sueños?
si aquello era más bien una pesadilla. Yo estaba como atemorizada, como sin conciencia, totalmente dominada por Sergio. Incluso a veces ya no sabía si lo que sentía era miedo o qué, aislamiento. La cuestión es que actuaba como él, me lo ordenaba y ya casi ni me daba cuenta de lo que hacía. Algo muy raro, como te decía, las pruebas que él me decía para demostrarle mi amor y mi lealtad eran cada día más difíciles y pobre de mí si no lo obedecía. Eran otras cosas, por ejemplo, me prohibió que saludara de beso a cualquier hombre, incluyendo a mi familia, tíos, primos, etc. Solo podía hacerlo con Benito, y bueno, tuve que obedecerlo porque después de los detectives sabía que él podría enterarse. Así que en las reuniones familiares que había en mi casa, inventaba que no podía saludar de beso a mis tíos y a mis primos. Según yo, tenía gripa y se las podía contagiar. Luego, cuando ya no pude seguir con la mentira de la gripa, le decía a mi mamá que era por una manda que le había ofrecido la Virgen para mis exámenes y que por eso no podía saludar de beso a ningún hombre. En fin, puras tonterías. En ese tiempo todavía, a pesar de todo, la mensa de mí, no es que estuvieras mensa, es que estaba siendo víctima de abuso psicopático. No es que estuvieras mensa, lo que pasa es que el psicópata integrado se aprovechó de tu inocencia, vulnerabilidad, empatía, inocencia, y se aprovechó de la confianza de tus padres. Pero fíjate que Aline empieza a mencionar todo. La mensa de mí pensaba que en verdad Sergio me quería. La mensa de mí, la tonta de mí, es que cuando pasamos por una relación abusiva, independientemente sea una relación de abuso narcisista, psicopática, una relación tóxica, independientemente, pues es ese tipo de relaciones pues dañan a cualquier ser humano. Cuando logras salir, dices, qué mensa, ¿cómo es posible que yo pude aguantar todo esto? ¿Cómo es posible que le pasara, que le perdonara todo? ¿Cómo es posible que estas banderas rojas las pasé desapercibidas? Las pasaste desapercibidas por todas las etapas por las que viviste. Te mintió. Tú eres una persona empática y dentro de tus valores está la honestidad, la verdad, la confianza. Entonces, tú eres lo que das. Si yo doy confianza, doy lealtad y te estoy diciendo la verdad, nos estamos conociendo, ¿por qué yo voy a creer que el que está frente a mí me está engañando, me está mintiendo? Si mi mejor amiga me está diciendo que somos almas gemelas, pues yo le creo porque siento que hay una conexión genuina. Sin embargo, mientras yo sentía esta conexión genuina y yo estaba haciendo redes neuronales, mis neuronas espejo ya se estaban activando la empatía, mis neuronas espejo estaban activando la empatía por mi amiga, yo ya estaba haciendo una conexión emocional y genuina, ella estaba fingiendo tener una conexión emocional y genuina conmigo. Ella estaba tratando de ganarse mi confianza para llevarme como un objeto utilitario ante el depredador y así ella ganar puntos. ¿Cómo yo voy a creer? Qué tonta fui. No, no es que seas tonta, es que eres empática, es que confiaste. Aprende de la experiencia y de esta experiencia pues aprende a poner filtros. Tomarte el tiempo de conocer a las personas, dar el beneficio de la duda, estar alerta a esas banderas rojas, ¿no? Puedes tener como que estos filtros, pero no es que seas tonta, no es que seas mensa, es que esta persona se aprovechó de tu empatía, pero que esta experiencia te sirva de aprendizaje para tomarte el tiempo de conocer a las personas, de no pasar desapercibidas esas banderas rojas. Pero si pasaste por una relación abusiva en la que tú confiaste, no eres tonta, no eres tonta, se aprovechó de tu empatía, pero puedes aprender, porque lo que no aprendes se repite. Pensaba, verdad, Sergio me quería, que por eso era tan celoso conmigo y cuando me castigaba realmente era por mi bien, para que madurara, para que aprendiera. Ya ves que luego los papás también te dicen eso, cuando haces algo mal y te castigan. Así que de alguna manera sentía que por momentos que si Sergio me hacía todo eso se debía a que era su novia, su consentida, la que más le importaba. Sin embargo, un día que la artista fue a mi casa a visitarme, más bien a espiarme, me llevé tremenda sorpresa. Cuando estando las dos en mi recámara platicando, de pronto ella, muy quitada de la pena, me salió con que también era novia de Sergio. A mí como que no me cayó el 20 en ese momento. Como que
la artista era su novia también. Sí, ella misma era la que me hablaba maravillas de él, la que me había animado, la que me decía cada rato que yo era la mujer que él necesitaba y que aparte, como te lo conté antes, también la propia artista me había confesado una vez que estaba enamorada de él, pero que Sergio nunca iba a fijarse en ella. Pensé que se trataba de una broma, de algo sin sentido. Ay, Ali, me dijo con una sonrisita burlona, clásica en ella. ¿A poco no te habías dado cuenta? No, le respondí sin creerle todavía, pues ya ves. ¿Y cómo me lo dices a mí tan tranquila, como si fuera algo tan normal?, le reproché. Pero ella simplemente se echó a reír y bueno, como estaba muy divertida, pensé que en efecto, era una broma suya. Ese mismo día, yo en la noche en la oficina de Sergio le comenté a él la bromita del artista. Sergio no dijo nada. Solo llamó al artista y a Mari y ya estando los dos ahí paradas cada una a su lado, muy serias y misteriosas, otra prueba más. Si en verdad me quieren, me advirtió Sergio, y deseas estar conmigo, tienes que aceptarme con ellas, porque el artista y Mari llegaron antes que tú, y para mí son muy importantes, así que tú eliges. Me quedé callada sin saber qué decir, mientras que los tres me miraban fijamente, pendiente de mi reacción. No lo podía creer, en verdad que no. La artista no me había mentido, no era una broma, eso de que ella también era novia de Sergio. Pero ¿y Mari también? ¿Cómo es eso? No era normal, aunque ellos lo vieran así. ¿Y cómo aceptaban ellas tal situación? Compartir el mismo novio, andar los dos al mismo tiempo con él. Y aparte aceptarme a mí como la tercera. Luego me enteré que Mari llevaba con él como 5 años y la artista 4. No, por Dios, que en ese momento sentí que me volvía más loca, que no era verdad lo que acababa de escuchar. Lo que estaba viviendo en ese momento era como una pesadilla, más algo absurdo y real, tan absurdo y real como lo que le respondía a Sergio en ese momento. Totalmente absurda, anonadada, cuando me preguntó, ¿hay algún problema? No, fue lo único lo que pude decir, mientras pensaba que quizás eso era otra de las pruebas que me estaba imponiendo para demostrarle que lo que quería que nunca le iba a fallar tal como me lo había pedido. Ahora que lo pienso bien, esa oportunidad hubiera sido ideal para mandarlo a volar, para decirle, como ya se lo había dicho una vez, que no, en realidad no lo quería, que se podía quedar con la artista y con Mari, que a mí no me importaba, pero no dije nada. Estaba en juego mi futuro, mi disco. Después Sergio se dirigió a ellas, que seguían ellas paradas a su lado. A ver, díganle a Lynn que les he dado y en todo el tiempo que llevaban conmigo. Bueno, tomó la palabra Mari. Nos has dado comida y nos has enseñado muchas cosas. Pero a nosotras intervino Gloria. Nunca nos has comprado nada de cumpleaños, como los regalos y juguetes que le compraste a Lynn, aunque no se los hayas dado por tonta y desobediente. Y también le compusiste una canción hablando de nuevo de Mari. Habló de nuevo Mari. Así ellas, en vez de seguirme diciendo todo lo que les había dado Sergio, más bien se pusieron a reclamar, como para que yo advirtiera una vez más la situación privilegiada en la que me encontraba a pesar de todo, de haberlo desobedecerlo. Mira, fíjate, algo que Aline menciona, a ver, ¿cómo que tú tienes 2 novias? Esto está muy raro. O sea, tienes 2 novias y aparte yo tienes 3. Esto está raro. No es normal. No es normal para una persona que es monógama. En mi caso yo soy monógama. O sea, es mi pareja y yo. Una pareja para mí, dentro de mis sistemas de creencias, una pareja es de 2. Pero existen las personas que se manejan de otra manera, que son personas en donde pueden involucrar a terceras, cuartas, quintas personas. Son los que practican el poliamor. Dentro de su sistema de creencias no existe la infidelidad, es decir, que si ellos son pareja, son esposos, son pareja, concubinos, y se involucra una tercera persona a la relación y los dos están de acuerdo desde su libertad, no porque uno ejerza poder sobre el otro o lo esté manipulando, no. Ambos están de acuerdo y dicen, vamos a darle. Ahí no existe la infidelidad, porque es de mutuo acuerdo. Cuando es de mutuo acuerdo, está bien. Si ese tipo de relaciones a ti te hace sentir bien, a ti y a tu pareja,
son honestos. Oye, a mí me gusta este tipo de relaciones. ¿Cómo ves? Ah, ok. Fíjate que a mí también. Wow. Entonces, en nuestra relación no existe la infidelidad. Estamos de acuerdo. Perfecto. Vamos a involucrar a una tercera persona. Involucrar a 2 o 3 más. Las que tú quieras. Está perfecto porque es de mutuo acuerdo. Pero ¿qué pasa? Que sobre todo los infieles que viven una doble vida, tienen a la esposa y tienen la casa chica. Bueno, si tú eres de los que les gusta tener varias parejas, ¿por qué no eres honesto desde un principio? ¿Por qué, si tu pareja es monógama, porque tú ejerces ese control y ese poder sobre tu pareja? De que yo sí puedo, pero tú no. ¿Por qué no comunicarlo? ¿Por qué no ser honesto desde un principio? Aline dice, para empezar, lo que Aline tenía con Sergio no era una relación. O sea, Aline estaba siendo víctima de trata de personas dentro de esta red coercitiva y el depredador estaba aprovechándose de una menor de edad. Claro que dentro de las técnicas de manipulación por las cuales pasó Aline, engañaron la mente de una niña de 13 años para hacerle creer que tenía una relación con su depredador. Pero eso no fue una relación. Fue trata de personas, fue sexo. Trata de personas, violencia, en fin, ¿no? Cosas que no puedo decir aquí en redes porque me pueden tumbar la cuenta. Pero empezaron a maquillarle esta historia a Aline, ¿no? A hacerle creer que lo que ella tenía con Sergio era una relación. Ahora, ¿por qué desde un inicio él no fue honesto? ¿Por qué? Por mantener el control sobre su víctima. Es que es algo muy normal, pues normal para ti. ¿Por qué no te vas con alguien igual de enfermo que tú? Ah, no. ¿Quieres ejercer violencia con una niña de 13 años? ¿Por qué no te vas con otra psicópata como tú? A ver si puedes. Par de psicópatas enfermos, a ver quién gana. ¿Quién controla a quién? Ah, no. Se fue con una menor de edad. ¿Por qué? Para poder controlarla, manipularla a su antojo. Ahora, ¿por qué nunca lo viste a este pelado con una mujer de su edad? Una, porque no podía, y porque dos, no iba a poder manipularla ni ejercer todo ese control mental que ejerció sobre Ali. O sea, no es lo mismo. ¿Por qué? Por el nivel de conciencia y porque la zona neocortex pues está en pleno desarrollo. La zona neocortex termina de desarrollarse hasta los 25 años. Esta zona es la que nos ayuda a cuestionar creencias, nos ayuda a tomar decisiones inteligentes, a que si cometemos un error, la zona neocortex nos avisa para poder corregir el error, a tomar decisiones inteligentes, a ser conscientes y a hacernos responsables de nuestras acciones. Pero Aline estaba en pleno desarrollo, o sea, apenas estaba en la transición de niña a adolescente. Entonces, por eso este psicópata integrado hizo lo que hizo con Aline. 20 años de experiencia, 20 años de diferencia. Él ya era un pelado, un adulto. Quien la captó era una adulta de 21 años. Aline tenía 13. O sea, eran dos adultos. En este caso, pues ya están triangulándola. Ya están los tres. Está el depredador, sus presuntas cómplices con la víctima. Entonces, aquí ya la están triangulando. No, es que esto no está bien. La mente de Aline se queda, a ver, espérate, ¿qué me estás diciendo? Pero es que es algo muy normal. O sea, la artista le dice es algo muy normal. Mari le dice, sí que tiene, no tiene nada de malo. El psicópata, no, pues mira, si quieres me aceptas con las dos, ¿cómo ves? ¿Le entras o no? Entonces llegan otras dos a confirmar sus creencias, pues entra en Aline nuevamente la disonancia cognitiva, el gaslighting, ¿no? Hacerle dudar de su percepción. Sin embargo, la intuición de Aline fue la que le ayudó a salir de esta red coercitiva. No lograron manipularla del todo, porque fue la valiente y la heroína de esta historia, que dijo, a ver, espérate, esto no está bien, algo aquí está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza nuevamente a triangularla? Al poco tiempo se me partió el alma cuando las dos se pusieron a llorar como niñas. Qué horror, qué drama, imagínate. Yo también lloré y lloré con ellas, como Magdalenas, mientras que Sergio se mostraba divertido, aunque trataba de ocultarlo.
Ay, artista y Mari, pensar que a lo mejor todo lo que yo estaba viviendo ya lo había vivido antes ellas, o yo lo seguía viviendo. Mi cariño por las dos, especialmente por la artista, creció a partir en ese momento. Las sentí tan solas, desprotegidas, tan necesitadas de afecto. A menudo me preguntaba por qué siempre estaban encerradas, porque no tenían una familia, una casa, unos papás que se preocuparan por ellas, que les compraran los regalos que Sergio nunca les había dado. Supuse que así estarían también las demás, incluyendo a mis compañeras del grupo, Ivette, la que me veía como indiferencia, Karina, Gaby, la gordita y las demás que andaban por ahí. Pocos sabían de ellas porque nunca platicábamos, más bien ellas me daban pie para una conversación. Si les comenté algo, ni el caso me hacían. En verdad es que eran como robots, las únicas que me podían hablar eran con Gloria y ya. Después con Mari, pero más o menos. De ella tampoco sabía nada de su familia ni con quién vivía, a todos los veía como niñas huerfanitas, siempre con la misma ropa que se intercambiaban entre ellas, mientras que se seguían preguntando a qué se debía eso de que se prestaran las blusas y los pantalones y que fueran así como chavitas tristes, sombrías, frías, solitarias, porque entre ellas mismas tampoco se llevaban. A pesar de todo lo que había sucedido, era afortunada. Yo seguía teniendo una casa, una familia, unos padres, una hermana, aunque en ese entonces los sintiera como ajenos a mi vida, como apartados de mí. Sin embargo, en cualquier momento, si era necesario, podría recurrir a ellos, resguardándome en mi casa y huir de todo aquello que me atemorizaba, que me atormentaba tanto. Si era muy afortunada a pesar de que en ese momento no lo advirtiera, todo por seguir soñando con la fama. Fíjate que para seguir manipulando la mente de Aline, la artista y Mari recurren a la técnica de manipulación victimización. Al poco rato se me partió el alma cuando las dos se pusieron a llorar como niñas. O sea, primero Aline empieza a cuestionar lo que le están diciendo. A ver, esto está muy raro. ¿Cómo que tienes una relación con las dos? O sea, aparte de que estás conmigo, estás con estas dos y quieres que yo te acepte. A ver, esto está muy raro. O sea, tengo el pretexto perfecto para salirme de aquí. Y luego entra la victimización. O sea, como que sabían perfectamente cómo entrar a esta fase de esta técnica de manipulación victimización, ¿no? O sea, todo esto por la técnica de espejo, como ya la tenían estudiada, la estaban analizando. A ver, como que Aline está cuestionando, no está diciendo nada. A ver, déjame, me victimizo y lloro. Esto es lo que hace un manipulador cuando quiere seguir teniendo el control sobre su víctima. Recurren a la técnica de manipulación victimización. Es por eso que dice Aline: mi cariño por las dos, especialmente por la artista, creció a partir de ese momento. Las sentí tan solas, tan desprotegidas, tan necesitadas de afecto. Qué drama, imagínate. Yo también lloré y lloré con ellas como Magdalenas. O sea, esto gracias a las neuronas espejo. Entonces, a Aline, la víctima altamente empática, pues se activan sus neuronas espejo. Recuerda que yo te había hecho un video anterior donde te explico las funciones de las neuronas espejo. Entre ellas es el aprendizaje y la empatía. Entonces, estas neuronas espejo las mujeres las tenemos más desarrolladas que los hombres. Entonces, no quiero decir que los hombres no son empáticos, claro que sí, pero las mujeres pues tenemos más este lado emocional, sentimental, gracias a las neuronas espejo. Por lo tanto, como somos más emocionales, tenemos más activadas las neuronas espejo. Entonces, ellas dos empiezan a llorar y de inmediato Aline, que dice, yo también lloré de inmediato con ella, como Magdalenas empezamos a llorar las tres. Aline no sabía ni por qué lloraba, pero pues percibió el dolor de ellas. Gracias a las neuronas espejo se activa la empatía, conecto con tu dolor y yo también lloro. No sé por qué lloras, pero también lloramos juntas, ¿no? Pues a lo mejor el dolor compartido sabe mejor. A lo mejor si entre las tres lloramos, pues bueno, ya nos compartimos la pena. Entonces decía, y es que también, pobrecitas, yo siempre las veo que entre ellas se comparten la ropa, como mi amiga no tenía que comer, pues yo le llevaba mi lonche, entre ellas siempre estaban como robots, no tenían familia, y pues yo, de la escuela, yo de todas, pues yo soy la más bendecida porque pues, aunque me siento aislada de mi familia, pues tengo mi hogar, tengo mis papás, tengo a mi hermanita, tengo mi ropa, mi cuarto, ¿no? Entonces, pues pobrecita, mira su situación. Entonces se activan las neuronas espejo. Entonces, este es el objetivo del manipulador, seguir teniendo control sobre la víctima. Entonces,
cuando la víctima empieza a cuestionar, empieza a decir, a ver, esto no está bien, le avisa a su parte izquierda, su hemisferio izquierdo, que la parte izquierda es la parte racional, la que nos ayuda a analizar, a cuestionar. A ver, esto no está bien, se activa la emoción, pero es que mira, pobrecita, como ves, ¿te acuerdas cuando se cambiaban la ropa entre ellas? Pobrecitas no tienen que comer, pobrecitas están como robots siempre. Por favor, Sergio, lo que tú digas, te pido perdón, ¿no? Siempre está como que este sometimiento. Es que yo soy afortunada porque tengo a mi familia, pues se activan las neuronas espejo, entonces está esta disonancia cognitiva. Estaban usando la técnica de manipulación, victimización para activar la empatía en Aline. Entonces, continúa el proceso de victimización, continúa el proceso de manipulación y triangulación. Cuando Sergio le dice, estas son mis novias y las tienes que aceptar, y Aline se queda, a ver, espérate, ¿cómo que tus novias? Y luego, estas dos mujeres confirman lo que dice el depredador, pues ya son 3 contra 1. Entonces, ahí están triangulando. Gaslighting. Están haciendo que la víctima dude de su percepción de la realidad. Es que esto que tú estás pensando estás mal. Estás mal, mira, es muy normal que Sergio tenga novias. Todas estamos de acuerdo. Si todas estamos de acuerdo, no tiene nada de malo. Es más, te aceptamos, eres parte de la familia. Entonces entra como que este proceso de manipulación que se vive dentro de las redes coercitivas. Sin embargo, Aline pues siempre fue una niña muy intuitiva y su intuición logró salvarla de esta red coercitiva. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Es el capítulo número 10. Sigue el capítulo número 11, Atrapada. Este video lo voy a subir a mi canal de YouTube. Te invito a suscribirme a mi canal. Me encuentras como Coach Ari Mier. Y te invito a adquirir el libro de La Gloria por el Infierno de Aline Hernández para continuar con el hilo conductor de la lectura. Lo encuentras de forma digital en alinehernández.com y te invito a seguir el hilo conductor de la lectura y análisis en mi canal de YouTube. Tengo un playlist que dice lectura y análisis, La Gloria por el Infierno. Ahí encuentras desde la introducción hasta el capítulo 9. Este video lo voy a subir a mi canal. Todos estos videos en vivo los voy a estar respaldando en YouTube. Si tienes alguna duda, por favor, mándame un mensajito. Con mucho gusto te estaré apoyando. De mi parte sería todo, comunidad. Que tengas excelente tarde.